Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los participantes de Chile, internacionales, por supuesto a nuestro expositor, el doctor Brugada, que nos acompaña a estas horas, altas horas de la noche desde España. Primero, me gustaría agradecer, a los organizadores de este simposio, eh, la Sociedad Chilena de Cardiología y también al laboratorio Pharma Investi, que ha logrado convocar al doctor Brugada para esta reunión. Nos convoca un tema de alta importancia, de alto impacto y de amplio interés entre todos quienes nos dedicamos al cuidado de nuestros enfermos con patología cardiovascular. En el fondo es la conjunción de dos pandemias en la patología cardiovascular, como son la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca. Para estos fines hemos convocado a un panel de electrofisiólogos chilenos que me gustaría presentar a continuación. Tenemos al doctor Boris Kuzmicic, cardiólogo formado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, discípulo del doctor Brugada, y por eso también es muy importante que esté con nosotros. Él ha sido un vínculo para poder contar con la participación del doctor Brugada en esta sesión, y él hoy día se desempeña como arritmólogo de diferentes hospitales y clínicas en Antofagasta y en Santiago. Y el doctor Ismael Vergara, mi jefe del Laboratorio de Electrofisiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Antes de presentar a nuestro invitado estelar, me gustaría darles algunas instrucciones. Lo principal es que ustedes no van a poder hacer preguntas por la vía hablada, pero sí todas las que quieran y que nosotros vamos a seleccionar para la sesión de preguntas posterior a la conferencia del doctor Brugada. Y para aquello, por favor, utilicen el icono que tienen en la parte inferior de sus pantallas al centro, lo que dice preguntas y respuestas. En esa parte pueden hacer sus preguntas, las cuales serán seleccionadas y posteriormente las vamos a hacer y discutir en el panel y con el doctor Brugada. Para otros fines como saludos o algunos comentarios distintos pueden ocupar el chat, pero por favor no pongan sus preguntas en el chat porque no las vamos a ver. ¿Ya? Bien, y vamos a lo que nos convoca en la conferencia del doctor Josep Brugada. El doctor Brugada, como ya les anticipaba, nos acompaña desde España, está trabajando en Mallorca en estos momentos por el día. Mañana tiene una sesión de evaluaciones desde muy temprano, así que mi más profundo agradecimiento al que participe con nosotros. Allá son la 1 de la mañana, por lo tanto es un sacrificio físico, pero yo sé que lo hace con mucho entusiasmo, el que lo caracteriza, y le agradezco nuevamente su participación, y en este momento vamos a dar paso a su conferencia. Muchas gracias, doctor Brugada. Muchísimas gracias, doctor Wigner. Muchísimas gracias a los panelistas, doctor Vergara, mi querido amigo Boris. Es un placer estar aquí. Es verdad que aquí son altas horas de la madrugada, son la 1 de la madrugada, pero es con mucho placer que estoy con ustedes y que voy a hacer esta presentación sobre el manejo de la fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca. Antes que nada, quería decir que haciendo la búsqueda bibliográfica para preparar esta conferencia, una de las cosas que me he encontrado ha sido una revisión hecha por un cardiólogo chileno, doctor Alejandro Paredes, residente en ese momento, que hizo esta revisión sobre fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. No sé si el doctor Paredes está entre los que nos están escuchando, pero la verdad es que me pareció una revisión magnífica y algunas de sus diapositivas están en mi presentación y creo que era justo que así se reconociera desde el principio. Esta es una de las suyas, por ejemplo, donde dice que, ya lo dijo el doctor Wigner, ¿no? La insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular son sin duda dos de las condiciones cardiovasculares más frecuentes en nuestro entorno y se han llamado las dos epidemias cardiovasculares del siglo XXI, así como el infarto fue la epidemia del siglo XX, probablemente la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular son las dos grandes epidemias del siglo XXI.
Y eso es debido a una serie de factores. Una, a la longevidad de la población, la gente vive más y más años. Otra es que las dos condiciones tienen factores de riesgo comunes y una fisiopatología compartida, y lo vamos a ver un poquito en las próximas diapositivas, y que cuando se juntan las dos condiciones, cada una de ellas va a empeorar el pronóstico, y esto se asocia con una alta mortalidad y con unos costos muy elevados para el sistema de salud. Hay algunos estudios que indican que la fibrilación auricular sola estaría costando alrededor del 3% de todo el gasto sanitario de un país, con lo cual eso nos da una idea de la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando. Esta es una diapositiva clásica en donde vemos que efectivamente el incremento de la aparición de la prevalencia de fibrilación auricular con la edad es evidente. 2-3% de individuos entre los 60 y los 70 años tienen fibrilación auricular, pero esto se multiplica hasta el 8 o el 10% en los pacientes de más de 80 años. Y recordemos que ahora la población de más de 80 años en nuestro entorno se considera una población todavía con años de vida, porque la vida media de nuestra población sigue subiendo y subiendo y subiendo. Y esto es igual en hombres y en mujeres, pero fíjense que la curva es muy similar cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. Cuando vemos la prevalencia estamos hablando de aproximadamente un 1 o un 2% entre los 60 y los 70 años de edad, y estamos hablando entre un 7 y un 8% cuando hablamos de más de 80 años. Por tanto, muy similar, prevalencias relacionadas con la edad, incremento de los diagnósticos de fibrilación auricular y de insuficiencia cardíaca que van aumentando de forma exponencial a medida que la población va envejeciendo, dos curvas prácticamente superponibles. Pero no solo eso, sino que además las previsiones de la fibrilación auricular son de un crecimiento importante. En la Unión Europea la prevalencia de fibrilación auricular se estima actualmente en unos 10 millones de personas, y la predicción es que probablemente va a doblarse para el año 2060. Estamos hablando de fibrilación auricular. En un segundo vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque la incidencia está aumentando, pues ya lo hemos dicho, porque la población continúa envejeciendo y porque aumentan los factores de riesgo que provocan la fibrilación auricular, que es la obesidad, la hipertensión, la diabetes o la enfermedad cardiovascular. Pero es que esto es exactamente igual cuando vemos la epidemiología de la insuficiencia cardíaca. Ahí tenemos un estudio, el estudio de Reykjavik, en donde estudian la población y el concepto es que se va a doblar el número de insuficiencias cardíacas en el 2040 y se va a triplicar en el 2060. Por tanto, estamos exactamente en la misma situación que veíamos para la fibrilación auricular, y esto va a crecer nuevamente exactamente por las mismas razones, porque la población es más vieja, porque la población envejece y porque hay una serie de factores de riesgo que son los que provocan también insuficiencia cardíaca, la obesidad, la hipertensión, la diabetes y la enfermedad cardíaca. Por tanto, estamos hablando de dos patologías con prevalencias paralelas, con pronósticos de crecimiento paralelos, con la misma patología de base, con los mismos factores de riesgo. Si miramos los factores de riesgo de desarrollo de la fibrilación auricular, vemos que la hipertensión, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad estructural son los factores que provocan o que dan más prevalencia de fibrilación auricular. Cuidado que hay otros como el servarón, la obesidad, la apnea del sueño, en este caso para la fibrilación auricular los deportes de resistencia, el alcohol o el hipertiroidismo. Pero nuevamente, si vemos los factores de riesgo de la insuficiencia cardíaca, nos encontramos buena parte de ellos. Nos encontramos la obesidad, la hipertensión, la enfermedad cardíaca, el infarto de miocardio, en este caso la inactividad física y, por descontado, también factores genéticos. Todo eso
nos vuelve a decir que la fisiopatología, los factores de riesgo y todo aquello que pone en marcha el que aparezca una fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca van en paralelo y son similares, y por tanto el que aparezcan las dos patologías conjuntamente no es una cosa que nos pueda extrañar. Fíjense ustedes en algo que se ha llamado también la doble epidemia de obesidad y fibrilación auricular. A más obesidad, más fibrilación auricular, pero es que sabemos también que a más obesidad, más insuficiencia cardíaca. Por tanto, nuevamente, una de las grandes epidemias del siglo XXI, que es la obesidad, el sobrepeso de la población, el sobrepeso que ya viene desde pequeñitos, desde los niños con sobrepeso, la obesidad infantil que se va manteniendo por ese exceso de alimentación que está recibiendo la población, digamos, bienestante, o la población que lo puede hacer. En otras partes del mundo, desgraciadamente, la gente se muere de hambre, pero en nuestro entorno la población sigue comiendo de forma, digamos, exagerada en relación a las necesidades que tenemos, y eso provoca esta epidemia de obesidad que se junta con fibrilación auricular y que se junta con insuficiencia cardíaca. Y el otro factor también que está siendo cada vez más prevalente, que es las apneas del sueño, el dormir mal, el descansar mal, provoca, lógicamente, que la gente tenga, por un lado, más fibrilación auricular, pero también más enfermedad cardíaca y más insuficiencia cardíaca. Dicho esto, dicha esta introducción en donde vemos que efectivamente fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca van de la mano en cuanto a prevalencia, en cuanto a factores de riesgo, en cuanto a fisiopatología, en cuanto a crecimiento futuro de la aparición de la enfermedad y en cuanto a costes para el sistema que generan estas dos patologías, ¿cuán frecuentemente vemos las dos patologías juntas? Bueno, podemos mirar los estudios que se hicieron en pacientes con fibrilación auricular y anticoagulación, que eran estudios de muchos miles de pacientes, y que nos daba una idea de que efectivamente en estos estudios la población con una fibrilación auricular persistente estaba entre el 60 y el 85% de los pacientes que estaban incluidos en estos estudios, y vemos cómo el número de pacientes en estos estudios que tenían una insuficiencia cardíaca estaba entre el 30 y el 60%. Por tanto, la combinación de fibrilación auricular persistente y de insuficiencia cardíaca es una combinación relativamente frecuente y que se repite prácticamente en todos los estudios, en todos los análisis que se hacen poblacionales de pacientes con insuficiencia, con fibrilación auricular y que además presentan insuficiencia cardíaca. Uno de los grandes dilemas es que es primero el huevo o la gallina. Primero es la insuficiencia cardíaca que degenera en fibrilación auricular, o es la fibrilación auricular que provoca insuficiencia cardíaca. Bueno, los estudios nos enseñan que es un mix de todo. Si vemos estos pacientes que tenían fibrilación auricular y insuficiencia cardíaca, vemos que efectivamente aproximadamente un 40% de estos pacientes tienen primero fibrilación auricular y luego desarrollan insuficiencia cardíaca, que otro 40% tienen primero insuficiencia cardíaca y luego se les diagnostica fibrilación auricular, y luego hay un 20% que son pacientes que el primer día que hacen una fibrilación auricular entran en fallo cardíaco, por tanto el mismo día se hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, porque la fibrilación es el factor descompensante de ese individuo con la fibrilación auricular. Por tanto, digamos que tenemos todas las opciones, todas las posibilidades, y es algo que nos está ya explicando que la fibrilación auricular puede degenerar en insuficiencia cardíaca, y que la insuficiencia cardíaca puede ser un factor desencadenante de la fibrilación auricular, y que tendremos que tratarlo de esta forma. Y además sabemos que cuando tenemos una fibrilación auricular y el paciente entra en fallo cardíaco, secundariamente esto multiplica por 3 el riesgo de mortalidad de este paciente. Mientras que cuando el individuo tiene una insuficiencia cardíaca y en el seguimiento de esta insuficiencia cardíaca aparece una fibrilación auricular, la mortalidad se multiplica por 2. Por tanto, se multiplican en uno y otro lado, se multiplica la mortalidad,
se multiplica la gravedad de la patología cuando aparecen las dos patologías conjuntamente en el seguimiento de estos pacientes. Esto es un círculo vicioso, un círculo que fisiopatológicamente además se explica muy bien. Tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, esto provoca un aumento de presión auricular, provoca una dilatación auricular, provoca trastornos de conducción intraauricular, una cierta insuficiencia mitral, y todo esto son los factores que sabemos hoy en día que son los que van a predisponer para que esta aurícula fibrile y aparezca una fibrilación auricular. Y esta fibrilación auricular va ella misma a generar un remodelado eléctrico y estructural de la aurícula que va a generar más aumento de presión auricular, más dilatación auricular, más fibrilación auricular. Es el clásico concepto de que la fibrilación auricular provoca fibrilación auricular porque ella misma se retroalimenta. Pero además esta fibrilación auricular tiene un efecto también sobre el ventrículo, tiene un efecto sobre el gasto cardíaco, tiene un efecto con una frecuencia ventricular rápida, con una frecuencia ventricular irregular, y eso provoca además por la fibrilación la pérdida de contracción auricular, y todo ello puede acabar llevando a lo que denominamos la taquicardiomiopatía, es decir, esa arritmia genera un estrés en el ventrículo y este estrés en el ventrículo acaba provocando que este ventrículo pierda capacidad de contracción, se dilate moderadamente y disminuya la fracción de eyección. Y esto genera insuficiencia cardíaca que a su vez va a generar más fibrilación auricular. Por tanto, estamos en un círculo vicioso que se retroalimenta en ambos brazos y que, por tanto, empiece donde empiece, uno va a generar el otro y el otro volverá a generar al primero. ¿Cómo tratamos, cómo manejamos todo esto? Bueno, tenemos todos los elementos para manejar la insuficiencia cardíaca y hay múltiples guías de cómo manejar la insuficiencia cardíaca, y en este contexto, tenga o no el individuo fibrilación auricular, nuestra obligación es tratar lo mejor que sepamos esa insuficiencia cardíaca. Lo vamos a tratar función de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida o no, que en general en un paciente con fibrilación auricular va a ser una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, donde vamos a utilizar todo el armamentario que disponemos en la actualidad de fármacos para intentar mejorar al máximo esa contractilidad, disminuir la precarga, intentar que todo eso funcione, que la poscarga no sea un problema y que podamos intentar mejorar en lo posible todo el gasto cardíaco y el volumen cardíaco de estos individuos a través de todos los mecanismos fisiopatológicos y farmacodinámicos que disponemos en la actualidad. No tenemos que olvidarnos de la posibilidad de la resincronización cardíaca en algunos pacientes como elemento que puede ayudar a mejorar esta insuficiencia cardíaca, sobre todo si hay un bloqueo de rama izquierda, o la necesidad de implantar un en función del riesgo que estos individuos tengan de arritmias ventriculares y de muerte súbita. Pero digamos, con insuficiencia cardíaca, tenga o no tenga fibrilación auricular, pues tendremos que tratar en estos casos también la fibrilación auricular de forma simultánea. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar cuando hablamos de fibrilación auricular. Vamos a tener que anticoagular al paciente para evitar el ictus, vamos a tener que hacer control de frecuencia de ritmo, puede ser que tengamos necesidad en algún momento de hacer una cardioversión, sobre todo si hay una falla cardíaca más o menos aguda. Tenemos la opción en relación con catéter, a la cual nos vamos a referir extensamente después. Marcapaso, en caso que necesite, hemos hablado de la resincronización o del desfibrilador o incluso la cirugía. En ese círculo vicioso que decíamos antes hay dos elementos. Uno es la insuficiencia cardíaca y otro es la fibrilación auricular. Si nosotros fuéramos capaces de romper en alguno de estos brazos este círculo vicioso, podríamos intentar que mejorara efectivamente todo el tratamiento y todo el manejo de estos pacientes. ¿Esto es posible en los dos brazos? Bueno, tenemos ejemplos, ¿no?
Por ejemplo, en el brazo de insuficiencia cardíaca, uno puede pensar que es muy difícil que tengamos algo que cure la insuficiencia cardíaca, pero en algunos casos es verdad. Fíjense, este es un individuo con insuficiencia cardíaca y fibrilación crónica y un bloqueo de rama izquierda, y estaba en fibrilación auricular permanente desde hacía años. ¿Vale? Este individuo se le implanta un resincronizador cardíaco y 2 años después de implantar el resincronizador pasa a ritmo sinusal. Es decir, de alguna forma, este individuo al resincronizarlo hemos conseguido que mejore este brazo de este círculo vicioso que hablábamos, hemos cortado este círculo en el brazo de la insuficiencia cardíaca, ha mejorado espectacularmente su insuficiencia cardíaca, puede ser que hayamos mejorado todos aquellos aspectos fisiopatológicos que generaban fibrilación auricular, con lo cual se ha remodelado positivamente estas aurículas y ese individuo que está en fibrilación permanente de hacía años pasa a ritmo sinusal. Y eso lo hemos vivido todos. Todos tenemos algún paciente en quien estaba en fibrilación permanente, ni siquiera le pusimos el cable auricular porque pensamos que no había ninguna necesidad y luego al cabo de unos meses o años, como en este caso, cuando pasa a ritmo sinusal nos damos cuenta que había que poner el cable auricular porque lo que queremos ahora, lógicamente, es también tener una buena sincronización atrioventricular. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta y hay que pensar que este es un ejemplo claro de que nosotros hemos podido romper ese círculo vicioso en uno de los brazos, que probablemente el más complejo, que es el de la insuficiencia cardíaca. Porque tenemos otro brazo, que es el de la fibrilación auricular, y también tenemos demostración de que podemos mejorar y cortar este círculo vicioso si mejoramos el brazo de la fibrilación auricular. El ejemplo clásico es la taquicardiomiopatía. Todos hemos visto pacientes con una taquicardiomiopatía, algunos pacientes con una fibrilación auricular de debut o una fibrilación auricular relativamente reciente y que tienen una fracción de eyección catastrófica del 25% en el momento que entran en fibrilación auricular. Y sabemos que si les hacemos una cardioversión eléctrica y lo pasamos a ritmo sinusal, muchos de estos pacientes normalizan completamente la fracción de eyección. Por tanto, habíamos entrado en un círculo vicioso por la fibrilación auricular y al eliminar esa fibrilación auricular cerramos el círculo y deja de tener insuficiencia cardíaca. Esto es un estudio en pacientes post-cardioversión en donde vemos que efectivamente y disfunción ventricular con la fibrilación auricular, y fíjense cómo al día 3 de ritmo sinusal la fracción de eyección había aumentado significativamente, pero si el paciente se mantenía en ritmo sinusal durante 40 días, esa fracción de eyección continuaba aumentando y el volumen de pacientes con fracción de eyección por debajo del 35%, que era del 70-75% al inicio, pasa a ser apenas de un 10%. Por tanto, la inmensa mayoría de pacientes, al recuperar el ritmo sinusal, vuelven a normalizar esa fracción de eyección. Una prueba de que ese círculo vicioso también se puede romper del lado de la fibrilación auricular y normalizando el ritmo vamos a recuperar no solo la fibrilación, sino también la insuficiencia cardíaca. También se ha demostrado esto en la ablación de venas pulmonares. Es un estudio ya que tiene muchos años, un estudio pequeñito que se publicó en Circulation, en donde efectivamente se vio que pacientes que tenían fibrilación auricular y que tenían una fracción de eyección disminuida sin ninguna patología que justificara esa disminución de la fracción de eyección, cuando se les hacía una ablación de venas pulmonares y el paciente entraba en ritmo sinusal, había un incremento muy significativo de la fracción de eyección. Por tanto, la fibrilación auricular per se era la causante de esta insuficiencia cardíaca, de esta disfunción ventricular, y al eliminar la fibrilación auricular recuperábamos el ritmo sinusal y recuperábamos la fracción de eyección de estos individuos. Más estudios que muestran cosas similares, como pacientes que se randomizaron a ablación con catéter o a fármacos para controlar la frecuencia cardíaca, que no el ritmo, nos vimos que efectivamente cuando conseguíamos ritmo sinusal
y no solamente control de la frecuencia cardíaca, a pesar de que el paciente continuaba en fibrilación auricular, mejorábamos la fracción de eyección, mejorábamos el BNP, mejorábamos la clase funcional y todos los elementos que nos indicaban características de la función ventricular y por tanto nos estaba indicando que efectivamente estábamos mejorando todo el comportamiento hemodinámico simplemente porque estábamos volviendo al ritmo sinusal, que por definición es el ritmo que mejor lleva nuestro corazón, es el que hace que nuestro corazón funcione de forma más armónica. Si uno mira las guías clínicas, por ejemplo, de la Sociedad Europea de Cardiología, que yo tuve el honor de dirigir en el año 2019 sobre el manejo de taquicardias supraventriculares, pues bueno, había una recomendación muy clara que cuando teníamos a alguien con sospecha de fallo cardíaco debido a una taquicardiomiopatia, la ablación con catéter se recomendaba para tratar esa taquicardiomiopatia. Había que eliminar la taquicardia para que el individuo recuperara su fracción de eyección, que solo en caso de que el catéter no pudiera realizarse, la ablación con catéter no pudiera realizarse o no fuera efectiva, teníamos que intentar controlar la frecuencia con beta-bloqueantes y que en caso de que no consiguiéramos tratar estos pacientes adecuadamente con catéter de la arritmia o beta-bloqueantes, se indicaba la ablación del nodo AV y la estimulación o bien isquiana o bien biventricular para recuperar al máximo la contracción fisiológica en estos individuos. Y estos son 3 indicaciones clase 1 en estas guías. Por tanto, yo creo que hay una gran conciencia de que la taquicardia, la arritmia, acaba provocando o puede acabar provocando insuficiencia cardíaca, dilatación ventricular y que el tratamiento adecuado de la arritmia cierra ese círculo vicioso que estábamos hablando y provoca una mejoría significativa de la fracción de eyección de estos individuos. Porque nuestros objetivos en el tratamiento de la CA es mejorar, por un lado, los síntomas, las palpitaciones, la disnea, el cansancio y la calidad de vida y prevenir las complicaciones como el ictus o la insuficiencia cardíaca. Por tanto, todo aquello que hace referencia a la función ventricular está incorporado tanto a los síntomas como a las complicaciones que nosotros queremos prevenir en el individuo. Porque, lo decía antes, parece sensato pensar que el ritmo sinusal es el mejor ritmo posible para nuestro corazón y que tener una fibrilación auricular, aunque esté controlada en cuanto a frecuencia, no parece lo más razonable ni lo más deseable para que nuestro corazón funcione de forma adecuada. Por tanto, el objetivo es, vamos a intentar que efectivamente nuestro corazón esté en ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque además es el brazo de ese círculo vicioso en el que más cosas podemos hacer para eliminar de raíz ese brazo, que es la fibrilación auricular. Cuando hablamos de la ablación en la fibrilación auricular, sabemos que la ablación es superior a los fármacos arrítmicos como terapia inicial, por ejemplo en la FA paroxística, mantenemos mucho más el ritmo sinusal si hacemos una ablación que si damos fármacos antiarrítmicos, y tenemos distintas formas de hacer esta ablación, las venas pulmonares, la radiofrecuencia o la crioablación, son formas todas ellas válidas para intentar eliminar todos esos focos que son los causantes de la fibrilación auricular, que son los que se originan en las venas pulmonares y que acaban provocando que la aurícula fibrile. Esto es otro estudio que se hizo en la Sociedad Europea de Cardiología, que también yo tuve el placer de dirigir, que fue un survey que se hizo de pacientes que habían recibido una ablación con radiofrecuencia de fibrilación auricular en Europa, en centros europeos, y vimos que efectivamente el 50% de los pacientes que se hacían una ablación y tenían síntomas de fatiga o disnea. Es decir, eran síntomas claramente relacionados con una disfunción ventricular y con una mal gasto cardíaco en estos individuos. Pues bien, este 50% de pacientes que tenían disnea
o fatiga, bajaba a un 10-12% ese síntoma un año después de la ablación de las venas pulmonares. Por tanto, mejorábamos de forma muy elocuente los síntomas relacionados con la disfunción ventricular al poder mantener un ritmo sinusal en estos pacientes. Por tanto, cortábamos, y voy repitiendo ese concepto, este círculo vicioso en el brazo más fácil, digamos, que era la fibrilación auricular. En el año 2008 ya se había también publicado en el New England un artículo donde se mostraba que efectivamente la fracción de eyección cuando teníamos pacientes con fibrilación auricular y insuficiencia cardíaca, a unos pacientes se les randomizó a ablación de venas pulmonares y a los otros se les realizó una ablación del nodo AV e implante de un marcapaso biventricular, pues se vio que era muchísimo más efectivo mantener el ritmo sinusal en estos pacientes en cuanto a aumento de fracción de eyección o aumento de la capacidad de ejercicio que no realizar una ablación del nodo AV e implantar un marcapaso biventricular y dejar al paciente en fibrilación auricular. Por tanto, el concepto nuevamente de que el ritmo sinusal probablemente es el mejor ritmo que puede tener nuestro corazón y que intentar mantener este ritmo sinusal es lo que puede mantener o manejar que nuestros pacientes mejoren de la insuficiencia cardíaca. En el año 2008 se publicó el estudio Castle, que es probablemente el estudio más importante hasta la fecha sobre la ablación en insuficiencia cardíaca. 400 pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca o fracción de eyección por debajo del 35% fueron randomizados a ablación con radiofrecuencia o a tratamiento antiarrítmico y se hizo un seguimiento medio de 3 años. Y cuidado porque el endpoint eran endpoints muy duros, era la mortalidad total o la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los resultados mostraron que este endpoint primario fue significativamente mejor en el grupo de ablación que en el grupo de terapia médica, es decir, éramos capaces de disminuir la combinación de mortalidad total y hospitalización por insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Pacientes graves pues estaban en insuficiencia cardíaca ya antes de iniciar el tratamiento. Pero es que además, tanto la mortalidad como la hospitalización por separado, en los dos casos hubo una mejoría significativa en el grupo o en el brazo de ablación. Este estudio por primera vez abría la puerta de decir cuidado porque ya no es un tema de síntomas, sino que además, si somos capaces de mantener el ritmo sinusal en los pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, vamos a disminuir la mortalidad y vamos a disminuir el agravamiento de la insuficiencia cardíaca y por tanto las hospitalizaciones. Por tanto, estamos teniendo un efecto no ya sobre los síntomas, sino sobre el pronóstico vital de estos pacientes y mantener el ritmo sinusal parece algo más que razonable en todos estos pacientes. Hemos hablado de que la fibrilación auricular genera fibrilación auricular, ¿no? El famoso artículo de Weifels y Alessi, con quien yo tuve el placer de trabajar durante 4 años, y que es la atrial fibrillation begets atrial fibrillation. Se provoca un remodelaje auricular, este remodelaje provoca que esa arritmia se haga más persistente, se acorta el periodo refractario, se dilatan las aurículas y cuanto más fibrilación tenemos, más fibrilación se genera y eso acaba provocando el que el individuo tenga una fibrilación auricular permanente o persistente debido a este remodelaje. Pues bien, hoy en día sabemos que, y hay varios estudios que lo demuestran, que cuanto antes hagamos la ablación y antes cortemos este propio círculo vicioso de la fibrilación auricular generando más fibrilación auricular que va a acabar generando insuficiencia cardíaca, cuanto antes cortemos este círculo, mejor van a ir las cosas. Los resultados en cuanto a efectividad de la ablación, de la fibrilación auricular, son mucho mejores cuando hacemos la ablación en estadios iniciales de la enfermedad, porque todavía
no se ha generado este remodelamiento, todavía no se ha deteriorado la estructura de la aurícula y por tanto es un problema puramente eléctrico, y al eliminar este problema eléctrico evitamos todo este remodelaje. Sabemos que de los estudios de Marush que la fibrosis auricular es el gran condicionador de la efectividad de nuestra ablación. Cuanta más fibrosis tiene la aurícula, menos capacidad tenemos nosotros de eliminar los triggers eléctricos que provocan la fibrilación. Por tanto, hacer la ablación en estadios precoces, antes de que se produzca toda esta fibrosis en las aurículas, va a mejorar nuestros resultados y va a provocar que nuestros pacientes mantengan el ritmo sinusal y, por tanto, va a evitar que degeneren en insuficiencia cardíaca. Nuestro grupo también publicó que había otro concepto que nosotros pensamos que es importante, que es la esfericidad de la aurícula. Cuanto más globulosa es la aurícula izquierda y menos elipsoide es, peor es el resultado de la ablación. ¿Por qué? Porque esa aurícula globulosa, esférica, ha degenerado ya sus fibras, ha generado mucha fibrosis, y eso va a hacer que la posibilidad de mantenimiento del ritmo sinusal en alguien con la aurícula muy globulosa, muy esférica, va a ser muy difícil. Por tanto, hay que intentar controlar estas arritmias lo antes posible, antes de que se genere toda esta cascada de eventos que finalmente producen esta degeneración de la estructura de la aurícula y acaba provocando más fibrilación auricular. Pero yo creo que hay una serie de argumentos a favor de la ablación con catéter en pacientes con FA. Uno es prevenir las consecuencias de la FA a largo plazo, como el ictus seguro, pero el fallo cardíaco y el aumento de mortalidad también. Que el control del ritmo es más fácil de obtener en estadios precoces de la enfermedad. Vamos a ser mucho más eficaces en controlar el ritmo y en restablecer de forma permanente el ritmo sinusal si hacemos esa ablación en estadios precoces. Que también sabemos que la ablación con catéter es superior a los fármacos antiarrítmicos y que puede prevenir recurrencias y sobre todo progresión hacia la FA persistente, que secundariamente va a evitar la insuficiencia cardíaca. Sabemos que la duración de la FA es un predictor importante de la eficacia de la ablación. Cuanto más dura la FA, cuanto más tiempo hacemos FA, menos efectivos somos. Los pacientes con FA paroxística, por lo tanto, tienen mejores resultados, y luego vienen, lógicamente, los de la FA persistente reciente. Los pacientes con formas persistentes y permanentes de FA tienen más sustrato auricular, tienen más fibrosis, más dilatación, más esfericidad de la aurícula izquierda. Una vez establecido el remodelaje auricular, la ablación, aunque sea efectiva, puede no revertir completamente el remodelaje y explicaría el que tengamos peores resultados. Se publicó, se ha presentado, ¿no?, publicado el estudio Cabana, que compara la eficacia y seguridad de la ablación con drogas antirrítmicas para FA de origen reciente o no tratada. Se randomizaron prácticamente 2.000 pacientes, más de 2.000 pacientes, en un seguimiento muy largo de 5 años. El objetivo primario era nuevamente objetivos muy duros, era la muerte, el ictus, sangrado o paro cardíaco. Y ese objetivo primario no se cumplió en el estudio Cabana. Hubo un 8% de objetivo primario en el grupo oración versus un 9.2% en el grupo de fármacos antiarrítmicos. Ni la muerte ni el ictus tampoco tuvo un resultado positivo. Sin embargo, tenemos que saber que un 10% de pacientes que debían recibir una ablación nunca la recibieron, y que casi un 30% de los pacientes que tenían que recibir drogas en realidad recibieron una ablación. Por tanto, hubo un crossover enorme de un 40% de pacientes entre un brazo y otro, que desvirtúa en realidad el resultado final. Porque si nosotros miramos el resultado en función del tratamiento que efectivamente recibieron estos pacientes, vemos que efectivamente la ablación era superior
a las drogas, tanto en mortalidad como en hospitalización. Por tanto, si el paciente había recibido efectivamente una ablación, el resultado era mucho mejor que no si hacíamos el análisis en intención de tratamiento, que estadísticamente es mucho más, digamos, completo, pero que efectivamente tiene la peculiaridad de que si un 40% de los pacientes no recibieron el tratamiento que tenían que haber recibido, probablemente esto está desvirtuando el resultado final de la ablación en sí. Por tanto, en el Cabana se dijo que la ablación no redujo el endpoint primario, pero que sí que hubo un 47% de reducción de la recurrencia de fibrilación auricular comparada con las drogas. Por tanto, teníamos mucho más ritmo sinusal cuando efectivamente se hacía la ablación. Y que efectivamente, si mirábamos a estos pacientes en quienes se había conseguido un ritmo sinusal, hubo un 40% de reducción en la mortalidad y un 33% de reducción del objetivo primario. Por tanto, nuevamente indicando que el mejor ritmo posible de nuestro corazón es el ritmo sinusal y que si alguien tiene una fibrilación auricular, sus riesgos son distintos que si ese paciente conseguimos mantenerlo en ritmo sinusal. Ya estoy acabando y esta es mi última diapositiva. Yo diría que la combinación de fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca es cada vez más frecuente en nuestro medio y lo hemos visto con todos los datos epidemiológicos. Sabemos que la fibrilación auricular provoca más fibrilación auricular, pero también provoca más insuficiencia cardíaca y por tanto eliminar la fibrilación auricular puede cortar ese elemento generador de insuficiencia cardíaca y por tanto resolver también esa disfunción ventricular. El tratamiento preventivo de la fibrilación auricular puede evitar la insuficiencia cardíaca y por tanto en estos momentos yo creo que el mejor tratamiento preventivo de la fibrilación auricular es la ablación con venas pulmonares y que el ritmo sinusal sin duda es el mejor ritmo posible para el buen funcionamiento de nuestro corazón. Cuanto más tiempo mantengamos nuestro corazón en ritmo sinusal, probablemente más alejado vamos a mantener a nuestro corazón de un fallo cardíaco y de un exceso de mortalidad que está ocurriendo, como hemos visto con cierta frecuencia en los pacientes que tienen las dos patologías, la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, en definitiva, yo diría, paciente con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, hay que tratar con todo el armamentario posible la insuficiencia cardíaca para mejorar al máximo el output cardíaco y hay que evitar la fibrilación auricular de la forma que sea para mantener a este individuo en ritmo sinusal. Si le mantenemos en ritmo sinusal, probablemente la mayoría de ellos van a normalizar o van a mejorar significativamente su funcionalismo ventricular y van a mejorar su insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Brugada. Aquí no podemos aplaudir sonoramente todos juntos, pero me imagino que todos estarían haciendo eso en este momento, ¿eh? Hay unas manitos por ahí que uno puede activar para hacer aplausos. Me gustaría abrir la conversación ahora y me gustaría partir con algunas preguntas de los asistentes, ¿ya? Que han escrito en la sección de preguntas y respuestas. Algunas de ellas se refieren a fármacos, ¿ya? La ablación, como usted ha mostrado, ha cobrado validez en este subgrupo de pacientes. Es la terapia que ha mostrado mejores resultados comparativos. Sin embargo, sigue siendo de difícil acceso en nuestro país. Son centros, algunos centros que ofrecen esto y sobre todo en la gran masa poblacional que es el sistema público de salud, cuesta el acceso a esta terapia. Por lo tanto, los fármacos siguen siendo muy relevantes en nuestro medio. En relación a ello, quisiera hacerle algunas preguntas de los asistentes. Las voy a resumir porque se refieren a cosas parecidas. Una dice, ¿ha muerto la digoxina? Otra pregunta en relación a fármacos dice, ¿insuficiencia cardíaca aguda más fibrilación auricular, beta bloqueador o amiodarona? Y otra pregunta en relación a fármacos dice, en pacientes con corazón dilatado, ¿cómo podemos prevenir una recurrencia?
flecainida, amiodarona, beta bloqueador, otros. Bien, los fármacos efectivamente, como muy bien dices, siguen siendo parte de nuestro armamentario y por tanto tenemos que utilizarlos y sobre todo, como bien dices también, en entornos en donde la ablación de fibrilación auricular pues no llega a todos, no puede hacerse a todos los pacientes. Estamos diciendo que probablemente se están haciendo no más allá de un 3% de las ablaciones de fibrilación auricular que estarían indicadas en el mundo occidental. Por tanto, incluso en países como España o Europa, etcétera, la disponibilidad de la ablación de la fibrilación auricular tampoco llega a todo el mundo, ¿no? Por tanto, los fármacos están ahí. La digoxina, efectivamente, yo creo que ha muerto. Yo creo que ha muerto la digoxina. Hubo algún estudio que mostró un exceso de mortalidad con la digoxina y raramente en el momento actual la digoxina se utiliza. Yo tengo que decir que yo no la prescribo nunca. Ahora, actualmente, nunca quiere decir nunca. O sea, no forma parte, perdón, no forma parte de mi armamentario farmacológico si lo que quiero es mejorar o disminuir la frecuencia cardíaca, no voy a utilizar la digoxina, voy a utilizar otros fármacos, voy a utilizar beta bloqueantes en general. ¿Vale? Por tanto, la digoxina yo no la utilizo. Había una pregunta, ¿cómo prevenir recurrencias en pacientes con insuficiencia cardíaca? Bueno, tenemos que ver el tipo de insuficiencia cardíaca. Es una insuficiencia cardíaca, digamos, claramente secundaria a la fibrilación auricular. Podemos utilizar distintos fármacos, pero yo no utilizaría en pacientes con disfunción ventricular la flecainida. Yo utilizaría probablemente en estos pacientes, si no tenemos disponibilidad de la ablación, utilizaría la amiodarona para intentar a dosis bajas, a veces 100 miligramos al día es suficiente en estos pacientes. Sabiendo que no siempre vamos a conseguirlo y que por tanto habrá que empezar a buscar en este individuo con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular si podemos manejarnos para que podamos hacer una ablación en algún momento en el seguimiento. Y finalmente, la otra pregunta que era insuficiencia cardíaca aguda, ¿qué hacer? Parar la fibrilación auricular inmediatamente. Es decir, la insuficiencia cardíaca aguda debido a una fibrilación auricular, lo que hay que hacer es parar el factor que ha provocado la insuficiencia cardíaca aguda, que en el 90 y tantos % de los casos es la fibrilación auricular. Pues hay que hacer una cardioversión. Eso es lo que hay que hacer y en ese individuo intentar llevarle al ritmo sinusal lo antes posible. Y además, ya lo he dicho, hay muchos casos, he enseñado un par de casos, en donde pacientes con disfunción catastrófica del ventrículo izquierdo por una fibrilación auricular, le metes en ritmo sinusal y recupera una fracción de eyección absolutamente normal en pocas horas o días, ¿no? Por tanto, yo creo que la insuficiencia cardíaca aguda y fibrilación auricular, parar la fibrilación auricular lo antes posible y la cardioversión es el método, digamos, más efectivo y rápido, ¿no? Muchas gracias. Invito también a los panelistas a emitir opiniones si es que tienen alguna opinión divergente o complementaria. Me Yo gustaría preguntar, doctor Kuzmich quería decir sí, una. quería también recoger preguntas que ha hecho, digamos, la gente que está mirando esto y centrarme en dos temas, Josep. Uno, ¿qué hacen con la anticoagulación después de volver a ritmo sinusal, por ejemplo, después de un procedimiento ablativo? ¿Cuándo consideran o cómo enfocan esto de decidir en algún momento suspenderlo o lisa y llanamente estos pacientes van a quedar anticoagulados probablemente de por vida? Y lo otro es que, si pudieras comentar un poco, porque sé que este tema te apasiona, el tema de deporte y fibrilación auricular, sobre todo deporte aeróbico, digamos, de muchos kilómetros, de mucho esfuerzo. Muy bien. Quería, digamos, que tocaras esos dos temas. Anticoagulación. Yo creo que lo más sensato que tenemos que hacer es considerar que la fibrilación auricular es una patología. Y esa patología, nosotros vamos a eliminar una parte de esa patología que es probablemente los triggers auriculares, pero no estamos seguros de que vamos a eliminar todo lo que hay detrás, todo el sustrato anatómico que hay detrás, que puede estar en el origen
de la hipercoagulabilidad y la posibilidad de stroke. Por tanto, yo creo que cuando nosotros planteamos una evaluación a un paciente con fibrilación auricular, lo primero que hay que decirle es que si él tiene indicación de anticoagulación antes de la ablación, probablemente la continúa teniendo después de la ablación. Es verdad que eso que, digamos, académicamente es así y deberíamos mantenerlo, es verdad que cada vez como hacemos ablaciones a estadios más tempranos y tenemos resultados mejores porque la tecnología ha mejorado y probablemente nosotros también hemos aprendido mucho más a hacer la ablación de fibrilación auricular y el resultado positivo afortunadamente van aumentando de forma significativa, es verdad que hay pacientes que al cabo de 1 año, 2 años, 3 años postablación, sin que hayan tenido absolutamente ningún episodio, sin que hayan tenido absolutamente ningún síntoma, sin que no hayamos sido capaces de documentar absolutamente nada, cada vez nos piden más el que les paremos la anticoagulación y probablemente este es un individuo que si al cabo de unos años efectivamente estamos convencidos de que esa fibrilación auricular ya no existe más, probablemente tenemos un argumento para parar la anticoagulación. Yo siempre les digo a los pacientes que es cuestión de paciencia, que ya nos lo creeremos, pero que de momento no me creo que les he curado, que tengo que verlo a largo plazo para creerme que les he curado y ahí pararíamos la anticoagulación. Intento retrasarlo lo máximo posible, pero es una demanda habitual de los pacientes, de aquellos que se encuentran bien, de aquellos que dicen, oye, pero si ya no tengo la arritmia, yo la tenía cada semana, ya no la tengo, ¿por qué me tengo que continuar anticoagulando? Yo entiendo alargarlo, pero es difícil después de un par de años continuar con anticoagulación si el paciente ha estado absolutamente asintomático. En cuanto al deporte y la fibrilación auricular, yo creo que es algo apasionante, que nosotros empezamos a estudiar ya hace más de 20 años, que fue muy complicado como mensaje de transmitir, porque sobre todo en Estados Unidos era como un pecado esto de decir que el deporte podía generar algún tipo de cosa mala, ¿no? Y nosotros siempre decíamos que efectivamente creíamos que el deporte de resistencia continuado era un factor de riesgo de fibrilación auricular porque lo veíamos en nuestra práctica clínica todos los días y efectivamente hoy ya se considera que esto es así. Hay los datos que han demostrado que efectivamente el deporte de resistencia genera una fibrosis, genera una hipertensión de pared, genera un estrés de pared en la aurícula y esto acaba provocando fibrilación auricular. Y estos individuos de los 50 años, después de muchos años de hacer deporte de resistencia, acaban teniendo, algunos estudios indican que 8 veces más fibrilación auricular que el individuo que no ha hecho deporte de resistencia. No quiere decir que el sedentario tiene más fibrilación auricular que el que hace deporte moderado, pero el que hace deporte de resistencia tiene más fibrilación auricular que el sedentario. Por tanto, el deporte moderado es bueno, el deporte de resistencia continuado probablemente es un factor de riesgo importante de fibrilación auricular. Nosotros tenemos un modelo de rata maratoniana que efectivamente cuando uno mira los corazones de esas ratas que hemos entrenado de forma constante durante varias semanas, uno se asusta un poquito porque esos corazones están muy fibrosados y efectivamente parece que el deporte o el ejercicio de resistencia no debe ser muy, muy bueno para nuestro corazón. Muchas gracias, doctor Bruga. Una pregunta en relación a la ablación. Este es un universo de pacientes bastante grande y tanto desde el punto de vista de la explicación fisiopatológica que usted nos ha dado, como desde el punto de vista de los datos de los estudios, la verdad es que nos entusiasmamos bastante a combatir la fibrilación auricular en estos pacientes. ¿Cómo hacer una selección adecuada para llevar a aquellos que tienen mayor probabilidad de éxito a la ablación y cuándo considerar que están fuera del alcance de la terapia para control de ritmo? ¿Cuándo decimos estos pacientes están en fibrilación auricular permanente? ¿Qué criterios Muy buena utilizar? pregunta. Muy buena pregunta porque efectivamente además entronca con lo que tú decías de que tenemos las disponibilidades que tenemos y deberíamos intentar
de utilizar estas disponibilidades en aquellos que tienen más posibilidad de éxito, ¿no? Para no estar perdiendo el tiempo repitiendo evaluaciones en pacientes que no vamos a curar y a utilizar todo este tiempo para curar a pacientes, ¿no? Yo creo que ahí está muy claro, ¿eh? Es decir, cuando empezamos la fibrilación auricular, la evaluación de fibrilación auricular, como todo lo que se empieza, pues se empezó por todos aquellos pacientes, digamos, desahuciados desde el punto de vista farmacológico o cardioversión, ¿no? Y eso fue un error, porque eso nos llevó a unos ratios de efectividad que no estaban más allá del 50 o 60%, y había mucha recurrencia y había mucha repetición de la fibrilación auricular. Pero bueno, había que demostrar que la ablación funcionaba y por tanto se empezó con estos pacientes. Esto ya ocurrió igual con la ablación convencional hace 30 años, ¿no? Que hacíamos solo aquellos pacientes que habían tenido no sé cuántas cardioversiones, no sé cuántos ingresos, no sé cuántos fármacos, etc. Hoy en día un paciente tiene una taquicardia paroxística, primer episodio, y le mandamos al electrofisiólogo y se le hace la ablación porque sabemos que le vamos a curar. Pues con la fibrilación auricular yo creo que va a pasar lo mismo. Ahora mismo los pacientes que mejor funcionan es el paciente con fibrilación auricular paroxística y corazón normal. Este es un bomboncito que todos queremos. ¿Por qué? Porque vamos a curar al 95% de estos pacientes, no hay ningún problema. Se van a curar porque no hay un remodelaje eléctrico y mecánico, tienen una aurícula normal, es un problema puramente eléctrico de foco que inicia la arritmia, y si somos capaces de bloquear este foco se acaba el problema. Por tanto, este es el paciente que vamos a curar. Al que no vamos a curar es el que tiene una aurícula muy dilatada, con fibrilación auricular permanente, con mucha fibrosis auricular, y probablemente en este paciente yo creo que no hay que intentarlo. ¿Qué hago yo en este paciente para no desahuciarlo, digamos, inicialmente? Pues le hago una cardioversión. Este es un paciente que yo le pretrato con amiodarona durante un par de meses, le hago una cardioversión y voy a verificar si esa aurícula quiere permanecer en ritmo sinusal o no durante una temporada. Si esa aurícula se me queda en ritmo sinusal durante 2 o 3 meses y veo que hay una cierta reducción del tamaño de la aurícula, le voy a hacer una ablación. Si esa aurícula me vuelve a fibrilar a la semana siguiente, pues probablemente no tiene ningún sentido que intentemos hacer una ablación extendida, porque no va a funcionar. Vamos a entrar en una dinámica de ablación, pero el individuo va a acabar probablemente con una ablación del nodo AV y un marcapaso. Por tanto, yo creo que hay que ser un poquito sensatos, hay que intentar seleccionar a aquellos pacientes que nos van a ir bien. Primero porque es lo que va a hacer que la técnica tenga más apoyo y sea más bien vista, digamos, por todos aquellos que a lo mejor lo ven como algo agresivo. Pero yo creo que si somos capaces de ir curando a estos pacientes, todo eso va a mejorar la percepción que podamos tener de la técnica y va a mejorar nuestro ratio de efectividad, ¿no? Y el otro paciente, pues un paciente que toda la vida hemos sabido que hay que hacer, hay que anticoagularlo, hay que controlarle la frecuencia cardíaca, y si no somos capaces farmacológicamente, pues habrá que hacer una ablación del nodo AV y un marcapaso. Pero que cada vez hacemos menos de eso, ¿eh? Recuerdo hace 20 años hacíamos muchísima ablación del nodo AV y marcapaso, y hoy en día hacemos 5 al año, como mucho, ¿no? Que son los pacientes que realmente no somos capaces de controlar. Muchas gracias. Me gustaría, por la relevancia, hacerle tal vez una última pregunta. Ya son las 2 de la mañana. Tenemos que dejar descansar a doctor Brugada, no podemos extendernos mucho más. Hay 53 preguntas de los asistentes. Vaya. Podríamos estar hasta mañana, ¿ya? Pero mañana usted está ablacionando. Hay que ablacionar mañana. Me gustaría hacer una pregunta que me parece muy, muy importante. Es de un médico general, aparentemente, doctora Francisca Araya. Dice, ¿está obsoleto el estudio AFIRM? ¿Debiéramos dejar de darle el peso que históricamente ha tenido en la formación de médicos generales? Sí, sin duda. Sin duda. Yo creo que el estudio AFIRM tuvo su impacto en su momento, y no olvidemos que básicamente era también con mucho fármaco antiarrítmico, era antes de la ablación, y por tanto hay todo ese componente que podía haber
pesado de más en cuanto a exceso de mortalidad en la parte del fármaco antiarrítmico versus el control de la frecuencia, ¿no? Yo creo que nunca se entendió muy bien los resultados de la FIRM. Yo creo que es obvio y evidente y no parece que tenga ninguna duda a ojos de nadie que el ritmo sinusal es el mejor ritmo que tiene nuestro corazón, que cualquier cosa que no sea ritmo sinusal va a generar distrés en la pared, va a generar insuficiencia cardíaca, va a generar síntomas y que el estar en ritmo sinusal parece, da la impresión que debería ser lo lógico, ¿no? A pesar de que mi ex profesor Moritz Alessi, uno de los grandes estudiosos de la fibrilación auricular, siempre decía, es un milagro que el corazón esté en ritmo sinusal. El estadio natural del corazón debería ser la fibrilación auricular porque eléctricamente parece casi imposible que todas esas células puedan mantener un ritmo sinusal y no acaben fibrilando, ¿no? Pero a pesar de eso, él es un gran defensor de que la fibrilación auricular, de que el ritmo sinusal es el ritmo, digamos, deseable para nuestro corazón, para que funcione adecuadamente. Y por tanto, yo creo que desde el punto de vista del seguimiento y el pronóstico de un individuo con ritmo sinusal, sin ninguna duda, va a ser mucho mejor que el de un individuo con fibrilación auricular por una variedad de cosas que hemos hablado fisiopatológicas. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta aquí para el doctor Vergara, creo que él debiera contestarla, que se refiere a si la indicación de la evaluación es la misma que ha expuesto el doctor Brugada en su presentación en nuestro país, en Chile. ¿Cuál sería, cuánto tiempo esperar antes de indicar una evaluación? ¿O cuál sería la indicación en nuestro país? Tienes que abrir el micro. Ismael, tienes que abrir el micro. Ahí. No, todavía no. No te escuchamos, Ismael. Ahí estoy. Ahí. Es la edad, me cuesta. Antes de intentar contestar, quiero agradecer al doctor Brugado que nos llevó brillantemente por el camino del ritmo sinusal en estas circunstancias. Uno se entretiene y aprende mucho. Chile tiene limitaciones económicas. Por lo tanto, nuestro criterio ha sido priorizar procedimientos como este en pacientes en que uno tenga buenas expectativas de ofrecerle un cambio significativo en su curva de síntomas y pronóstico. Y en nuestra práctica en general ha sido ofrecerle la fulguración de fibrilación auricular a pacientes que tengan poco daño estructural, no hayan respondido a alguna droga antiarrítmica útil o tengan problemas de intolerancia con fármacos. E incluimos a pacientes que derechamente no quieren depender de fármacos. Esa ha sido nuestra política práctica en general. Ahora, lo que nosotros defendemos es la idea de que el ideal en el mundo es llegar precozmente al paciente que se va a beneficiar de esta terapia. O sea, en la medida de que la enfermedad progresa y la fibrilación auricular per se se convierte en la enfermedad estructural de la aurícula, las probabilidades de sanar a ese paciente pasan a ser bastante más bajas. Por lo tanto, nosotros creemos que todas las medidas de prevención y los intentos de diagnóstico precoz son los que nos permiten seleccionar a los pacientes que sean buenos candidatos para esta terapia. Y entre más precoz se le ofrezca ese daño, a ese corazón sin daño, la fulguración creemos que es lo mejor que podemos hacer por el paciente. Pero tenemos la limitante de cobertura. O sea, nosotros tenemos un problema de costos para el bolsillo nacional muy significativo respecto a lo que es la terapia. Sí, de todas formas tenemos que convencer a los políticos de que tengan una visión un poquito más larga en el tiempo y no tan cortoplacista, ¿no? Es verdad que la evaluación tiene un coste inicial porque hay que hacer el procedimiento. Es verdad que este coste ha ido disminuyendo muy significativamente en los últimos años, con tecnología cada vez más sencilla, más fácil, más al alcance, digamos, de todos, y que cuando uno mira
vuelve a ser la misma discusión que tuvimos hace 30 años con la ablación de las taquicardias paroxísticas, que hubo infinidad de estudios económicos, nosotros hicimos un par de ellos, me acuerdo, en donde claramente demostrabas que el individuo ahorraba, la ablación ahorraba al sistema varios miles de dólares por cada paciente en los próximos 20 años. Claro, si lo mirabas el año en que hacías la ablación, pues efectivamente te costaba más dinero, pero para el sistema curar a los pacientes y que los pacientes dejen de ir a urgencias era algo efectivamente importante. Con la ablación, si además lo que podemos demostrar, que estoy seguro que lo vamos a demostrar en los próximos años, es que disminuyes los ictus, disminuyes la mortalidad, disminuyes todas las hospitalizaciones, yo creo que efectivamente todo eso va a llevar a que el coste-eficacia de la ablación es positiva, pero es verdad, hay que hacer una inversión inicial y no tan cortoplacista, ¿no? Hay que mirarlo más a medio y a largo plazo, ¿no? Como tantas cosas en medicina, ¿no? Si uno pensara, por ejemplo, en el tratamiento de la hipertensión o el tratamiento de la diabetes, no tendría ningún sentido a corto plazo, lo tiene a largo plazo. Parece Bueno. perfecto. ¿Le puedo hacer una pregunta más, doctor? Un placer. Yo creo que la Respecto al- última, ¿eh? Sí, respecto al rol de la orejuela en la fibrilación auricular y en el fenómeno embólico. Uh-huh. Si estos pacientes van a una terapia intervencional, ¿usted qué rol le da al cierre de la orejuela? Si debiera ser simultáneo, ¿tiene algún sentido plantearlo para todos los pacientes? Yo soy un poco crítico con el cierre de la orejuela, a pesar de que yo soy muy intervencionista. Aquellos que me conocen, Boris me conoce bien, sabe que yo soy minimalista en lo que es el gasto. Es decir, a mí colocar un catéter de más en un procedimiento que no sea estrictamente necesario me parece un dispendio que nuestro sistema no debería aceptar. Yo creo que todo aquello que puedes hacer con un catéter no hay que hacerlo con dos. Y por tanto hay que ser muy estricto con eso. En el cierre de la orejuela yo creo que hay una presión, ha habido una presión importante por parte de la industria para que se cierren muchas orejuelas, cuando en realidad la indicación del cierre de la orejuela debería ser en aquel paciente que tiene un sangrado incoercible cuando toma anticoagulantes o que es alérgico a los anticoagulantes. Ahí está el tratamiento o la indicación actual del cierre de la orejuela. Por tanto, todos estos cierres que se están haciendo, digamos, yo muchos de ellos los encuentro gratuitos, porque con los nuevos anticoagulantes, etcétera, nuestros pacientes van a ir muy bien en cuanto al tema del ictus. Sí que es verdad que en algún caso puede ser necesario hacer el cierre de la orejuela y se puede hacer simultáneamente sin ningún problema. Pero vamos, yo de ninguna manera voy a apoyar el que sistemáticamente a un paciente que se le hace una ablación de venas pulmonares se le cierre la orejuela simplemente primero porque es, digamos, extremadamente caro desde el punto de vista del material, y segundo porque me parece poco indicado cuando tenemos otros mecanismos de evitar el ictus muy efectivos en la mayoría de pacientes. Muy bien. Gracias. Vamos a dar cierre entonces a este webinar. La verdad es que quedamos muy entusiasmados, nos gustaría seguir conversando muchas horas más. Contarle que recibió muchas felicitaciones por su excelente exposición. Para energizarlo allá en Mallorca, que ha recibido saludos desde Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, por supuesto Chile, y tal vez algunos que no han manifestado su lugar de origen. Así es que muchas gracias, doctor Brugada. El último mensaje aquí dice: ojalá hagan nuevos presentaciones, otros webinars con doctor Brugada. Así que desde ya queda invitado, por supuesto, Muy bien. a ir participando con Será un nosotros. placer, será un placer. Muchas gracias, buenas noches, que descanse usted, y muchas gracias a todos los asistentes por su participación en este seminario. Un placer, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Gracias.
Ya nos cortaron.